Pues nada, bienvenidos a todos. Soy Noemí Peral, la responsable de comunicación de Clupic. Vengo a presentar la 13ª entrega de nuestro Clupic Webinar Series y en esta ocasión tenemos a Marco Silva y a Jesús Prieto de 4Pro Asesoramiento Deportivo. Entonces, bueno, os presento. Por un lado tenemos a Marco Silva, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Dirección Comercial y de Marketing. Es un apasionado del deporte y de los medios de comunicación, vinculado a ellos como gerente de Training Garden y del Club Deportivo Remo Sevilla, y está vinculado también a la cadena SER en Radio Sevilla. Exponente en diversos cursos y conferencias en materia antropológica y de psicología del deporte, y es profesor en la Universidad Loyola en el Máster Sport Business y responsable de la comunicación de 4Pro desde el año 2020. Por otro lado, tenemos a Jesús Prieto García, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, con curso superior universitario en gestión deportiva por la FIFA Real Federación Española de Fútbol de la Universidad Rey Juan Carlos. Compagina su actividad como abogado en el ejercicio desde 1996 con su pasión por el deporte, desempeñando cargos como gerente de la Fundación Canute o director de la Regata Sevilla Betis durante los últimos 2 años, 2020 y 2021, entre otros. Actualmente es director gerente de 4Pro, asesoramiento deportivo profesional, y ambos vienen a hablarnos del panorama actual en el mundo de los eventos deportivos y después Jesús nos contará pues algunas pautas o consejos a tener en cuenta a la hora de organizar un evento deportivo en tu club o en tu entidad. Así que, bueno, no me enrollo mucho más, os dejo con ellos. Solo deciros que durante la presentación que hagan, si tenéis cualquier duda, podéis irla escribiendo en el chat y cuando terminen su presentación, al final haremos unos 10 minutillos de turno de preguntas para ir resolviendo todas las preguntas que hayáis ido poniendo por escrito durante la presentación, ¿vale? Después este webinar quedará grabado y podréis ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog un resumen por escrito. Así que nada, sin más, os dejo con ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noemí. Antes que nada, quería comentaros un poquito, muy brevemente, de qué es 4Pro Asesoramiento Deportivo Profesional, que es una sociedad conformada principalmente por profesionales del derecho y de la economía, que más allá de nuestro trabajo profesional del día a día, nos unía la pasión del deporte, cada uno en su especialidad, y desde el 2015 que se crea la sociedad, pues nos dedicamos profesionalmente al asesoramiento de todo tipo de clubes y asociaciones deportivas, incluidas las sociedades anónimas deportivas, tanto a nivel interno como a nivel externo, a grupos pequeños y mayores de accionistas. Asesoramos a deportistas profesionales, a sus agentes que los representan y, sobre todo, por el tema que nos trae hoy, también intervenimos y asesoramos en el mundo de la organización de eventos deportivos, tanto como externos como internos, colaborando, fomentando, participando, creando determinados eventos deportivos de todo tipo de escala, desde el más pequeño y local hasta el más grande a nivel nacional. Tenemos libertad de movimiento, libertad de empresa, como se suele decir, y uno de los grandes baluartes que tenemos, y con eso paso a presentar a mi compañero Marcos, que es el que lleva la comunicación de la entidad, os va a ilustrar sobre la situación, de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos en el mundo de los eventos deportivos, en definitiva. Así que, sin más, y os espero un poquito más tarde, lo doy paso a mi compañero Marcos. Marcos, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jesús, y gracias a Clupic. Buenas tardes a todos. La invitación que nos brinda Clupic pues, es de agradecer porque creemos que es un tema bastante recurrente, el de la crisis y cómo lidiamos con ella en el mundo del deporte. Algo con lo que no nos vemos obligados a convivir, al parecer, de forma permanente. Así que, bueno, gracias, Noemí, por traernos aquí. El diálogo entre la empresa y el deporte es más que necesario. Bueno, yo quisiera advertir a tiempo que aunque llevo algunos años en esto, soy periodista y lo que se dice de nosotros es que tenemos un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Es para no inflar las expectativas a nadie y el caso de Jesús, como veréis, es bien distinto. Organización de eventos en tiempos de crisis es un tema demandado cada vez con mayor frecuencia. Si pasamos a la imagen siguiente, por favor, veréis que, bueno, una maleta deportiva. A nosotros nos gusta comenzar con esta maleta, la que aparece en eventos deportivos de primer nivel, y aunque la Organización de Eventos Deportivos Internacionales tiene al menos un siglo de existencia, en cambio, los estudios sobre el impacto socioeconómico es mucho más reciente. De hecho, en España hay que tener en cuenta que
los eventos deportivos como tal, de forma regular, hasta los años 80, no llegaron, en el pasado siglo. Desde entonces hemos sobrevivido a dos crisis que sepamos, la de 2008 hasta el 2012, contrastada la duración, y la que trajo el COVID en 2020, aunque yo no creo que podamos lanzar las campanas al vuelo de si hemos salido de ella o no. Sin embargo, hay que poder proyectar, hay que diseñar, hay que ejecutar eventos deportivos en toda regla. Es decir, Roland Garros, el Tour de Francia, las carreras de Fórmula 1, MotoGP, la Liga, cualquier otro evento de marca mayor tiene que estar preparado para afrontar esta época de acontecimientos cambiantes y lo que significa, ¿no? Pasa, por favor. A pesar de ello, en el siguiente gráfico, en el de eventos deportivos más valiosos del mundo, en términos netos de rentabilidad económica, esto era anterior a la pandemia y sigue estando vigente. Es muy ilustrativo ver cómo la Super Bowl sigue siendo el evento deportivo mundial, universal, podríamos decir, más rentable en términos netos económicos. Los Juegos Olímpicos, los de invierno, la Copa del Mundo, las finales de la NBA, como veis. Bueno, lo de WrestleMania no me preguntéis porque ha sido una sorpresa para mí. Y sabremos casi todo lo que es el wrestling, pero yo no sabía que era tan valorado ese espectáculo. La Champions League, después la Liga Universitaria de Fútbol, y se cuelan después los espectáculos de motor y los de béisbol. Si pasamos a la siguiente, a mí me gustaría preguntar ¿qué ha ocurrido? Principalmente una pandemia. Es decir, ¿qué nos ha pasado desde esos tiempos atrás anteriores al 2020 y la pandemia, un suceso que ha generado un tiempo de incertidumbre con noticias cambiantes y hechos imprevisibles, ¿no? A mi juicio podemos afirmar que se viene tejiendo un nuevo ecosistema. Es decir, si la incapacidad de ahorro que afecta a los bancos, a los clientes, al ciudadano en general, a todo el sistema, ¿cómo se transforma en esa crisis en el mundo deportivo? Pues yo he apuntado estas tres, unas nuevas manifestaciones deportivas de distinta índole, más allá de las tradicionales, como ahora veremos, una relación bidireccional cada vez más estrecha entre las llamadas property, que son los clubes, las federaciones, las competiciones, ligas, eventos, y los aficionados, property por un lado y aficionados por otro, y como consecuencia afirmar que el consumidor de productos y servicios deportivos es menos leal que nunca. De manera que hay que definir mejor las estrategias, captar el valioso tiempo y la atención de los aficionados. Los aficionados estamos cambiando las reglas del juego, no hay duda. Y esto se aprecia en el impacto de los modelos de patrocinio deportivo y la distribución de contenido, los dos. Es decir, hay una profesionalización del patrocinio en general, también en el auge de los deportes femeninos, especialmente, y su sponsorización, en los llamados también naming rights o derechos de denominación. Dentro de la profesionalización del patrocinio, destacaría el marketing con sentido social del deporte. La aparición de historias y documentales sobre deportistas y properties crean un nuevo interés para el espectador. Después de consumir el producto más personal, se siente atraído por la competición deportiva a la que pertenece. Y he traído dos ejemplos, para mí definitorios de este nuevo ecosistema. El de Salomon, quizás muchos lo conoceréis, pero desde la marcha de Kilian, todo el mundo estaba esperando un fichaje que diera que hablar, con proyección, que llevara la marca a otro nivel. ¿Y quién ha sido? Pues ni más ni menos que Javi Sancho. Javi Sancho pasa a ser la nueva marca de Salomón en España. A Kilian seguro que no hay duda de los aquí presentes, todo el mundo lo conocerá. Y a Javi Sancho entiendo que no muchos, pero así han apostado por el corredor popular antes que el de élite. Salomon, lo que es el running, la marca del running, de montaña concretamente, ha apostado por el nuevo Kilian, que como dice Javi Sancho, dicen el nuevo Kilian. Si no he empezado y voy fundidísimo. Bueno, pues para los que no los conozcan, es un tipo que se ha hecho muy popular a través de las redes, publicando sus carreras, haciendo un exceso, un friquismo de lo que significa el corredor popular, echado al monte con los geles, cargados de
con todos los atuendos, la gorra, y bueno, y es un tipo simpático y un deportista que aporta mucho más que ventas directas. Es un atractivo para medios, sus redes son canales de comunicación, supone en definitiva un reclamo para los eventos y las actividades. Fijaros que Salomon ha acabado tirando de él. ¿Por qué? Porque genera notoriedad, ¿no? No creo que estemos descubriendo nada nuevo, pero importante destacarlo. Capitán Volante. Es otra manifestación deportiva, está mucho más cercana, es una causa solidaria de un grupo de amigos que llegaron ayer a Sevilla, corriendo desde Madrid para recaudar fondos para niños afectados por los tratamientos oncológicos. 540 kilómetros en Semana Santa. Salieron el martes santo, si no me equivoco, y llegaron ayer. Antes nadaron el Guadalquivir río arriba con la misma causa, desde Sanlúcar a Barrameda a Sevilla, para quien no lo sepa, pues hay 80 kilómetros. Y este año se plantean nadarlo de nuevo de Sevilla a Sanlúcar y hacer un triple Ironman seguido. Podéis imaginaros la visibilidad y el apoyo popular que están recibiendo, o sea, en este caso de manera local, pero esta es la línea a la que las marcas, según nuestra experiencia, quieren sumarse, especialmente en tiempos de crisis. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo he extraído una serie de noticias tirando de actualidad y en las que se ven reflejados este nuevo ecosistema de manifestaciones deportivas. Por ejemplo, el Godó tira de inversión para recuperar la normalidad de la edición del 2022. Que, por cierto, ayer el Godó cerró un nuevo año con la vestimenta del cocodrilo. Ya sabéis a quién me refiero, otra nueva edición. La NBA renueva con Foot Locker en Europa y organizará un torneo de 3x3 en Barcelona. Nueva manifestación deportiva. Baloncesto, pero 3x3. No es tan nueva, pero se impone. El Paris Saint-Germain firma un patrocinio con Goat por 50 millones en 3 años. Valnord, la estación de esquí de Andorra, eleva hasta 887.000 euros la inversión para acoger la Copa del Mundo de bici de montaña. La inflación en deporte marca máximos históricos en Estados Unidos y Europa. Una noticia más de ambiente. E Intersport crece un 15% en España en 2021 y amplía su red de tiendas. Cuesta pensar que la organización de eventos deportivos esté atravesando una crisis, por lo menos para mí. Si no es la propia ambiente con la que todos convivimos, es decir, la propia crisis de identidad, la que nos pasa porque no sabemos qué es lo que nos pasa, por derivar un poco. Si pasamos la diapositiva, por favor. Cambiamos de tercio y a la hora de embarcarse en una organización, en la organización de un evento deportivo, claramente hay que tener en cuenta unos fundamentos que ya son muy sabidos. El apoyo institucional, el reconocimiento ciudadano del lugar donde se va a hacer la prueba, los recursos utilizados o por utilizar, las ganancias económicas y, por supuesto, las oportunidades y problemas que se genera o se espera que genere la celebración de un evento de este tipo, ¿no? Yo añadiría que hay la máxima sabida dentro de la gestión de los eventos deportivos, que viene a decir que todos los eventos que tienen la misma estructura implican las mismas funciones, manejan las mismas variables y tienen los mismos stakeholders o agentes, independientemente de su tamaño. Pero hay que matizarlo. Que implican las mismas funciones y manejan las mismas variables, aunque a distintas escalas, puede ser. Respecto a la estructura y los agentes que intervienen, yo no lo tengo tan claro. Porque hay la coyuntura económica, que es lo que estamos tratando hoy, ¿no? Pasa, por favor. Aquí he venido a traer un caso concreto de un evento de primer nivel, como fueron los Juegos Olímpicos de Londres, de proyección universal, podríamos decir, en la que los beneficios potenciales que se establecieron previamente por la Asociación Olímpica Británica fueron la de que suponía un factor de bienestar en todo el país, en su conjunto, aumenta el rendimiento del deporte de élite, de la participación del deporte base y sus instalaciones, reduce la delincuencia juvenil, fijaros, promueve la educación en valores, una nueva cultura del voluntariado, así como la inclusión social, renueva los servicios de alojamiento y mejora las infraestructuras de los transportes, incrementa el empleo, atrae al turismo y la industria de congreso, la inversión y exportación, mejora en general al resto de ciudades con sede olímpica, con campos de entrenamiento. Ahí es nada, lo que significa
la organización de unos Juegos Olímpicos, sobre todo si acaba cumpliéndose. Pasa, por favor. Lo digo porque dos casos concretos de organización de eventos deportivos de primer nivel demuestran que no todos los eventos son iguales ni se organizan en el mismo momento, como es natural. Dos casos, el Mundial de Sudáfrica y el Gran Premio de Valencia en circuito urbano que se celebró durante 4 años. A priori, los organizadores tenían el apoyo de la población a las sedes de estos dos destinos, aunque se entrevistaron a los ciudadanos y, fijaros, mostraban también sus preocupaciones en torno a aspectos como el de tráfico, los problemas de aparcamiento y el posible aumento de los precios. Ya se iban viendo lo que se veía venir. En el Mundial de Sudáfrica se llevaron a cabo 2 encuestas, una durante la celebración del Mundial, del campeonato, y otra 3 meses después de concluir el evento. Y al comparar los resultados de ambas encuestas, los autores encontraron un incremento en las perspectivas económicas negativas y un descenso del entusiasmo y del interés de los ciudadanos transcurridos esos 3 meses. En Valencia, agarraron. Los resultados de las encuestas mostraron que los ciudadanos tenían un gran conocimiento de la Fórmula 1, ya asentado en España hace años, aunque la mayoría no tenía ilusión por la celebración del Gran Premio en la ciudad, a pesar de que consideraban el turismo y la economía los sectores más beneficiados. Y era significativo que consideraban que los ciudadanos eran los menos beneficiados de la celebración del evento, de la Fórmula 1 en Valencia, y los propios organizadores, por un lado, los empresarios por el otro, y los políticos, los más beneficiados. ¿Cómo no, no? En nuestro sistema actual en muchos casos. Para mí, la conclusión a la que nos lleva es que en los momentos de fuerte crisis económica, como el que hemos atravesado, y está por ver el de ahora, se remarcan unas expectativas previas a los eventos que en buena parte no se cumplen y que a veces su organización responde más a motivaciones de carácter político más que a los beneficios socioeconómicos que puedan producirse. Me parece interesante, si vemos la siguiente imagen, pasa por favor. Esto me hizo que pensar a la hora de preparar esta presentación. Y mira, en un primer análisis sobre el calendario de grandes eventos deportivos celebrados en España, nos llevaría a la conclusión de que la crisis económica no les afecta. Y veréis que vuelvo al pasado reciente por disponer de datos contrastados, pero son muy significativos. ¿Por qué? En el 2013 se celebraron en nuestro país 2 campeonatos del mundo de deportes punteros, como el de natación en Barcelona y el del balonmano en distintas sedes. En 2014 se acabarán celebrando en el mismo mes, en septiembre, la Copa del Mundo de Baloncesto, el Mundial de Vela Ligera en Santander y el Mundial de Ciclismo en Ruta, perdón, que fue en Ponferrada. Para 2015, Granada, Sierra Nevada, albergó la Universiada de Invierno y en plena crisis, admitida ya por todos, España presentó su candidatura a los Juegos Mediterráneos que se celebraron en el 2017 en Tarragona, pero la nominación la ganó en octubre del 2011, todavía en crisis. Y en ese periodo se presentaron sendas candidaturas a los 2 mayores eventos deportivos mundiales, en España, aquí, la Copa del Mundo de Fútbol en 2018 y la de los Juegos Olímpicos del 2020 de Madrid, que como sabéis, ambas fueron fallidas, pero que han producido una serie de gastos. Así que, para mi gusto, la realidad es que sí les ha afectado a los eventos deportivos de este nivel las crisis que sufrimos en ese periodo, Sobre todo a lo que subvenciones públicas se refiere. De hecho, mirad, la candidatura olímpica de Madrid se autocalificó de candidatura smart, inteligente, porque una de sus líneas propagandísticas era una candidatura ajustada económicamente con el 70% de las instalaciones ya construidas y con unos gastos de organización cubiertos por los ingresos operativos. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares en aquel caso. Pero el resto, las infraestructuras a construir, equipamientos deportivos, Villa Olímpica y obras públicas, se consideraron inversiones que quedarían como legado para los madrileños. En cambio, en Italia, que optaban también para la candidatura olímpica en ese mismo periodo, retiraron las candidaturas por la crisis económica. En su momento, Mario Monti, que era el presidente de la República, del gobierno italiano, perdón, dijo, literal, Italia no puede gastarse 15.000 millones de euros en plena crisis económica.
Así que, en efecto, eran otros tiempos. Las fuentes tradicionales para la organización de eventos deportivos, subvenciones públicas, patrocinio, derechos de retransmisión y entrada de espectadores han bajado extraordinariamente en los últimos años. Eso es constatable. Lo que antes estaba reservado solo a los grandes eventos multideportivos, hablamos de Juegos Olímpicos, Juegos Mediterráneos, como declaración de eventos de especial interés público y los beneficios fiscales para las empresas colaboradoras o patrocinadoras, se ha aplicado ya a otros campeonatos de menor nivel, se ha rebajado ese estándar. Bueno, para concluir este apartado, me gustaría decir que la crisis ha afectado, en nuestra percepción, 4Pro ha afectado o está afectando la actual, más que a los eventos que ya se han concedido, que al final no hay más remedio que organizarlo y buscar fuentes de financiación público-privada, con unas fórmulas u otras, está afectando a aquellos que se querían pedir o que en otros momentos se habrían contado con muchas posibilidades de organizar. Y estamos hablando de eventos internacionales. ¿Por qué? Porque las federaciones deportivas españolas, en este caso de las federaciones, han notado mucho más la crisis con sus propios campeonatos nacionales que han sufrido un tremendo bajón en solicitud de organización. Hubo un tiempo en que por cada campeonato había varias sedes posibles y para los ayuntamientos los grandes avaladores de los eventos nacionales eran un elemento de prestigio, pero la crisis y también la mala gestión en bastantes casos les ha dejado sin dinero y esto repercute en las federaciones y otras organizaciones con competencia en la organización de competiciones. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva y volviendo a cifras de mayor enfoque, muy rápidamente, en años posteriores a esa crisis que estoy hablando, la de 2008-2012, ya bastante posterior y ya cercanos a la del 2020, fijaros, en cuestión de audiencia, estamos hablando del deporte rey, pero estamos hablando de cifras astronómicas, entiendo que por todo sabida, la audiencia de televisiva, y fijaros la cifra, pues estamos hablando de cientos de millones de telespectadores, sí es muy superior a lo que es la Super Bowl. Estas son cifras del 2018. Pasamos al siguiente, por favor. Los ingresos televisivos por emitir el fútbol europeo de 2019, esta gráfica, en verde más oscuro los derechos para fútbol internacional y en verde clarito los nacionales. La Premier League en bastante destacada primera posición, la Liga en segunda, la Bundesliga, la Serie A y la Liga 1 de Francia, pero fijaros las cantidades astronómicas que yo creo que ya, aunque sean desorbitadas, no marean a nadie. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las ligas con mayor gasto en fichajes, hablamos de fútbol como evento de primerísimo nivel y en otro parámetro, como es los fichajes, del 2018 en este caso, pues sigue estando casi en el mismo orden, exactamente. Creo que cambia Francia e Italia en penúltimo y último lugar respecto a los anteriores derechos televisivos. Pero cifras astronómicas, o sea que seguimos. Y ya si hablamos de España y en cifra de miles de empleados en ocupaciones de actividades deportivas, hasta el 2019, esta gráfica, que cubre un periodo mayor de 8 años, veréis que no ha dejado de crecer prácticamente, un pequeño bache en el 2014-2015, pero ya en la época, en los 2 años de crisis, 2011-2012, la actividad del sector del deporte en nuestro país no ha dejado de generar empleo. En la gráfica pequeñita de al lado, a la derecha, empresas vinculadas al deporte, si hablamos de 219.000, la anterior, empleos hasta el 2019 en el sector deportivo, hablamos de 36.793 empresas vinculadas al deporte. Y veis también la gráfica desde el 2009, algo anterior, 10 años, en continuo crecimiento. Estamos de enhorabuena, por lo menos hasta hace 3 años, ahora veremos qué ha pasado. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, cómo se repartieron los 119,4 euros de cada español gastó en media en deporte en 2018. Buena noticia, porque un porcentaje altísimo, 77,49 euros, quizás rondando el 90%, fueron en participar en eventos deportivos.
Otros en equipo, perdón, en otros equipos, en Ver Deporte, en bicicletas, Gran Boom y grandes equipos. Seguimos, por favor, en la penúltima creo que ya de las gráficas. Pasamos a gastos en bienes y servicios vinculados al deporte. Siguiente gráfica. Entre el 2009 y el 2018, ahí sí se percibe entre el 2014 y 2015 un pequeño bache, pero bueno, estamos hablando de fijaros qué cantidades. Y ya por último, penúltimo, la venta online de productos y servicios deportivos. Aquí sí se aprecia en el segundo trimestre del 2020, se ha colado el primer trimestre, hay un descuadre ahí de fechas, pero fijaros, las ventas online de productos y servicios, no ha habido descuadre, es que es venta de productos y servicios, me he liado yo, y veis en el 2020 productos hacia abajo, pero en cambio hay un incremento posterior, ¿no? Y ya por último de la gráfica, y hago mi consideración final y dejo paso a Jesús, si pasamos a la de contribución económica de la industria del deporte, estos son unos datos de expansión en 2018, pero es que el deporte ya hace 4 años aportaba un 3,3% del PIB de nuestro país, del Producto Interior Bruto, y en empleo absoluto un 2,1%. No hemos dejado de crecer, no hemos dejado de crecer. Si pasamos, por favor, a la siguiente, y empiezo a acabar. Precedentes. Estamos en la diapositiva 2020, la pandemia. Pues, ¿qué contaros de estos precedentes? La industria del marketing deportivo vivió en 2020 uno de los peores años de su historia, con la cancelación de la mayoría de eventos deportivos y la ausencia de público en aquellos que sí se han podido celebrar. La crisis del coronavirus provocó que los presupuestos de las marcas cayeran un 17% en 2020, en comparación con el ejercicio anterior, con el 2019. Eso es según las previsiones del índice de expectativas de los directores de marketing. Así que yo diría que por todo esto que estamos viendo, la gran mayoría de las marcas se han afanado en los últimos meses en renegociar los contratos de patrocinio durante la pandemia. Los contratos que tenían con las properties se han renegociado completamente, en muchos casos. ¿Por qué? Porque la activación física de los acuerdos de patrocinio apenas se pudieron desarrollar desde que comenzó la pandemia. Bueno, así que el mundo comenzó la digitalización en marcha forzada y las fandom o las llamadas hinchadas desarrollaron amplias comunidades digitales para impulsar la conexión entre estas comunidades, ¿no? Sus deportistas favoritos, sus equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Penúltima diapositiva, pasamos por favor a la de 2021, seguimos en los precedentes. La transformación digital al año siguiente del 2020 de la pandemia y todavía a caballo entre la pandemia y el fin de muchas restricciones ya consolidadas en la práctica, pues habló de la reducción de la inversión, aunque en cambio el regreso de los aficionados a los eventos deportivos en vivo, pues fue una noticia que la industria acogió con gran alegría. Y como anduvimos inmersos en este proceso en el que el mundo tradicional y el digital se fusionan, el ciclo vital de los patrocinios se fue ampliando en este periodo, del 2020, 21, 22, ampliando en el sentido de creando oportunidades de monetización adicionales y más con el aumento de los dispositivos conectados. Se posibilitó el aumento del patrocinio deportivo en un 107% en el 2001, año en el que se anunciaron, fijaros, públicamente más de 2.200 acuerdos de patrocinio de deportes electrónicos a nivel global, en comparación con los 1.785 del 2020. Lo que hace que este sea, el de los deportes electrónicos, uno de los segmentos más rápidos en crecimiento. El sector del entretenimiento global de más rápido crecimiento. Así que Clupic, nuestros anfitriones, estamos de enhorabuena en este aspecto. En la actualidad, deciros que a nivel mundial, 40,7% de los aficionados ven deportes en directo por streaming, a través de plataformas digitales. ¿Qué ha provocado esto? Que los derechos audiovisuales aumenten un 19%. Esto solo para las ligas de fútbol europeos.
Y ahora sí, en la última diapositiva y en la 2022, que creo oportuno preguntarse dónde nos encontramos. Nos encontramos que dentro de unos meses se celebra un mundial en Qatar, que pasa por su parte, que el gobierno ha anticipado que repercutirá en la economía del país en unos 20.000 millones de dólares. Esas son sus previsiones. Y que si estamos hablando de crisis, no existe en este caso una plataforma más grande o con mayor alcance e impacto, también cultural, que la plataforma mundial de fútbol de la FIFA. Hablamos del deporte rey, con sus estadios llenos, en la televisión, plataformas digitales. Eso por un lado. He señalado también el deporte femenino. ¿Por qué? Porque fijaros el incremento que señala Nielsen en su estudio, que calcula que la inversión en patrocinio desglosada en deporte femenino entre UEFA, FIFA, World Rugby, pues ha aumentado un 146% de un año a otro, frente a la subida del solo el 27% en 2020, que ya es una subida. Así que como cada vez se televisan más deportes femeninos, hay más oportunidades específicas de patrocinio para estos deportes, lo que significa que muchas marcas están llegando de forma eficaz a consumidores a los que anteriormente no llegaban a través de patrocinios en deportes masculinos. A tener muy en cuenta, bajo mi punto de vista. Los naming rights o derechos de denominación. Pues es una fuente de ingreso que está aún por explotar por parte de la mayoría de los clubes de la Liga en España. Curiosamente, tras la reciente incorporación de Spotify como apellido del Camp Nou, que ya Vox Populi, por cierto, hay muchos madridistas que se piensan dar de baja en la música por esto, al parecer, apenas 5 clubes, fijaros, 5 clubes de la máxima categoría del fútbol español han explotado el potencial de una partida extra que podría aportar mayores ingresos a su cuenta de resultados. Habrá quien le guste más o menos que su estadio se llame como una marca, pero que se va a acabar imponiendo seguro. Es que en Alemania el 80% de los clubes, de la liga alemana han vendido sus derechos. Y en la National Football League, la NFL americana, norteamericana, pues también más del 80% de los estadios han vendido sus derechos a grandes corporaciones. ROI, el llamado y pendiente retorno de la inversión. ROI, ROX, se le ha dado tantos nombres. Lo que sí está claro es que los expertos reconocen que el retorno de un patrocinio es muy difícil de calcular. Ese es nuestro problema. Una mayoría ni tan siquiera utiliza métricas para intentarlo. O sea, sigue siendo el gran reto pendiente el de la medición de los impactos del patrocinio. Tenemos métricas online para entender la rentabilidad de un patrocinio como código, o los UTMS, que es una herramienta que indica el origen del tráfico que llega a una web, etcétera, etcétera, pero no son del todo representativas. En realidad es muy difícil valorarlo. Y después tenemos los grupos de WhatsApp, que suelen ser, bajo mi punto de vista, la plataforma donde se produce el mayor intercambio de archivos y comentarios relacionados con el deporte. Y sin embargo, es como si fuera inexistente en los datos. Se acabará dando con la solución seguro, pero sirva este ejemplo de los grupos de WhatsApp en el que todos estamos y participamos a nivel deportivo para darnos cuenta de que estamos apenas en las primeras fases de un cambio de esta transformación digital en el mundo del patrocinio y el inmenso campo de posibilidades que tenemos por delante. Los patrocinios son imprescindibles para acercar la marca al consumidor, no hay duda, y crear asociaciones de calidad al producto en tiempos de crisis, en tiempos de bonanza, siempre. Y en esa línea van la mayoría de empresas deportivas. Pero el retorno, el famoso retorno, es para todos incuantificable. Y me despido para deciros que con el aumento de la sofisticación, la profesionalización de los patrocinios, actualmente las marcas esperan que se mida la eficacia a cada paso. Predecir la rentabilidad y el aumento de ventas va a seguir siendo tan clave, si se hace de verdad, que los titulares de derechos deportivos serán siendo relevantes y garantizarán los presupuestos de marketing de las marcas en el futuro más próximo. Eso está claro. Y esto pasa por colaborar con deportistas que tengan detrás historias humanas que inspiren a los aficionados. ¿Por qué? Porque los aficionados estamos cambiando las reglas del juego. Ni más ni menos. Muchas gracias.
Marco, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad que, como siempre, se nota tu deformación profesional de periodista y nos has ilustrado con datos que muchas veces uno sospecha que están ahí, pero la verdad que nunca está de más que conozcamos los entresijos de estos eventos deportivos a grandísima escala, incluso y también a pequeña escala, para saber qué se mueve detrás de un evento deportivo. Pues reitero mis gracias, Marco, y luego, si quieres, te apetece y casi que te impongo que me acompañes en las posibles preguntas que nos quieran hacer. Aquí estaré, encantadísimo. Los que asisten. Encantadísimo, gracias. A ti. Bien, pues buenas tardes de nuevo a todos. Mi parte de esta exposición, voy a ser un poquito más concreto, un poquito quizás más práctico. Voy a hablar, no soy yo persona que le pueda dar consejos a nadie, pero sí os voy a hablar desde la experiencia personal en la organización y gestión y asesoramiento de eventos deportivos, ¿vale? Ha dicho Marco al principio de su exposición una cosa muy importante, y es que hemos vivido, al menos en España, aunque tengo el gusto de haber ido mientras Marcos exponía, he visto de reojo que tenemos la grandísima suerte de tener gente de Argentina, Italia, México, con lo cual un grandísimo saludo a todos vosotros, gracias por participar. Nos disculpáis que nos centremos un poquito en España, aunque yo creo que todos los países de los que representáis también lo han vivido, distintas crisis, distintos periodos de crisis, y uniendo a esos ciclos que hemos vivido, uno también lo que ha dicho Marco al final de la exposición, engancho lo que dijo al principio con el final, en el que somos los aficionados, en este caso como aficionados a los eventos deportivos, los que estamos haciendo cambiar los mismos, ¿vale? Pero bueno, lo que quería deciros, y quería empezar la charla con esta pequeña exposición, esta pequeña fotografía del recorte de un periódico que le pongo a mis alumnos también en la clase, cuando doy clase en la universidad, sobre cómo ha cambiado esto en principio desde el 2020 con el COVID, que este sí que nos ha afectado a nivel mundial, a nivel planetario, y es que partimos de la base siempre que cuando vamos a hacer un evento deportivo o vamos a ayudar o a colaborar o a trabajar en él, partimos de la base de que tenemos que ir a captar al patrocinador, ¿vale? Tenemos que ir normalmente a pedirle al patrocinador, y esto ya ha dejado de ser así. El evento deportivo, principalmente desde el punto de vista que estamos hablando, no me meto en lo que es el ámbito estrictamente deportivo, sino lo que es la organización del evento deportivo. Creo que no es ninguna barbaridad la que digo al confirmaros que vive prácticamente todos, y algunos casi en exclusiva, de lo que es el mundo del patrocinio deportivo. Está claro. Hay muy pocos eventos en el mundo que vivan de a pulmón de sus propios recursos financieros, sino todos tenemos que recurrir a la hora de organizar un evento deportivo al patrocinio. El patrocinio antes era casi filantropía, era casi... se regalaba, si me lo permitís, entre comillas, porque había un gran poder económico en España y también a nivel mundial. Hablo de antes del 2008, Y prácticamente todo el mundo que quería hacer un evento deportivo encontraba rápidamente patrocinadores. ¿Qué ha ocurrido con el paso del tiempo? Pues ha ocurrido, como ha dicho Marcos, una cosa también, y que la recojo y que la hago propia porque la he sufrido en mis carnes. Yo me dedico profesionalmente a la organización de eventos deportivos desde el 2008. Y en lo que ha sido en España hemos tenido dos ciclos de grandes crisis, 2008 al 2012 y luego del 2020 para acá. Sinceramente, a veces cuando me planteaba dar esta pequeña charla, conferencia, realmente compartir con vosotros mis experiencias, y decía yo, no, organizar eventos deportivos en tiempos de crisis. Yo empecé en el 2008 con la crisis en España del ladrillo. Bueno, es que siempre he organizado eventos deportivos en tiempos de crisis. Es que realmente no sé cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Siempre me ha tocado ser en un momento muy complicado. De ahí que lo ilustro con nuestro querido gladiador, sponsorizado por, en este caso, como no sé si me permitirá los buenos amigos y anfitriones de Cuplic hacer publicidad, pero no es tanto publicidad, sino que es a modo de prácticamente anécdota, ¿no? La frase principal, y entro un poquito en el grano, me pedía Noemí que os dé algunas claves, algunos trucos. Hay una clave principal para mí que es fundamental desde el 2008 hacia acá a la hora de organizar un evento deportivo. Al patrocinador que me va a sustentar económicamente el evento, que me va a ayudar a que el evento tenga un éxito, en definitiva, ¿no? Tanto en la preparación, en el desarrollo, como luego en la finalización del mismo, no hay que ir a pedirle, hay que ir a ofrecerle. A un patrocinador hay que ganárselo, a un patrocinador hay que conocerlo, hay que conocer esa empresa, a qué se dedica,
cuáles son sus grupos de interés, cuáles son las facetas, los sectores a los que quiere llegar, sus directivos, sus juntas de dirección, o el empresario individual o el autónomo, sencillamente, que le gusta un evento deportivo. Hay que conocer cuáles son sus deportes favoritos, cuál es el sector en el que comercialmente quiere aterrizar. No solo en sectores, me refiero, poblacionales o sectores de la economía, sino también incluso sectores geográficos. Nosotros asesoramos en 4Pro, por ejemplo, a empresas del sector cárnico que quieren exportar sus carnes a cualquier otro país de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Pues hay una vía que es fundamental, que es el patrocinio de eventos deportivos en otros sitios donde no te lo ven millones de personas y que aquí no somos conscientes. Pues patrocina allí para que tus productos sean exportables, ¿vale? Entonces, insisto, es fundamental ganarse al patrocinador ofreciéndole. Y dice, bueno, ¿y qué le ofrezco al patrocinador? Pues mira, al patrocinador lo primero que se le ofrece, lógicamente, es visibilidad. Al patrocinador tiene que saber que en el evento deportivo que vas a organizar, él va a tener un sitio destacado, es un sitio donde va a poder promocionar su marca, sus valores, donde va a poder llegar a las personas a las que quiere llegar, mediante publicidad, mediante presencia física. Todo esto ahora os lo voy a detallar un poquito más, porque os voy a poner los dos ejemplos de los dos eventos deportivos en los que he trabajado de manera principal, que no tienen nada que ver uno con otro, porque son dos deportes completamente distintos, como es el fútbol y el remo, pero sobre todo porque uno estaba dirigido, enfocado, trabajado, organizado desde el sector privado y el otro desde el sector público. Y como podéis imaginar, pues lógicamente no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Importantísimo, antes de ir a buscar al patrocinador, para el que organiza el evento deportivo, para el que asesora el evento deportivo, si ya lo tenéis creado y ya es un evento deportivo que ya os viene dado, como por ejemplo a mí me vino dado la Regata Sevilla Betis, que es el evento deportivo más antiguo de la ciudad de Sevilla, ahí prácticamente no tengo que pensar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con quién lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer. Esas preguntas son fundamentales cuando creo el evento deportivo desde el arranque, cuando parto desde cero, como hicimos con el tema del sector privado en los Champions for Africa, que aquí os pongo el cartel anunciador del último de ellos, el quinto que hicimos, ¿vale? En mi condición de gerente de la Fundación Canute, gracias a una alianza estratégica con UNICEF, hicimos unos partidos, no sé si alguno estuvisteis presente en ellos o lo pudisteis ver por televisión, en el que uníamos dos equipos de fútbol, uno liderado por Frédéric Canute, estrella africana de que fue en su día del Sevilla Fútbol Club, y el otro equipo normalmente lo lideraba Sergio Ramos, entonces capitán del Real Madrid. Cada uno llevaba a sus amigos y, bueno, era un partido dedicado, lógicamente, a la familia y al entretenimiento. En la cuestión deportiva, la cuestión de competición, lógicamente, no se hacía prácticamente nada, era más dedicado al espectáculo, a que la gente disfrutara, con un motivo fundamental, que era la captación de dinero para ayudar tanto a los proyectos de la Fundación Canute en Mali como los proyectos de UNICEF, también centrados en África. ¿Qué pasaba en este tipo de eventos deportivos? Las administraciones, empezamos en el 2008, plena crisis del ladrillo, desde 2008 al 2012. Las administraciones estaban fritas, no había dinero, teníamos que recurrir al patrocinio privado. El patrocinio privado era todavía más complicado porque había esa crisis económica fulminó en España, fue récord absoluto de concursos de acreedores, cierres de empresas, disoluciones de empresas. ¿Qué pasa con esa historia? Que hay que recurrir a dos, o en mi caso, recurríamos a dos sistemas. Uno era el hacer un gran pool de patrocinadores, es decir, a los patrocinadores ofrecerle su estancia, su presencia, su visibilidad, pero sin tampoco a cambio de unas grandes cantidades de dinero, conseguías tener pequeñas aportaciones, pero muchas, es decir, tenías, como se suele decir vulgarmente, mucho huevo en distintas cestas. Lo que pasa es que a la hora luego de la organización, de darle sitio, si tienes muchos patrocinadores, tienes que tener cuidado con el evento que haces, porque lógicamente no es lo mismo un evento local que un evento nacional como este, donde un evento local no te tiene cabida uno o dos, le puedes dar el servicio, esa atención a dos patrocinadores. En un evento nacional sí tiene un poquito más de cabida, pero si tienes 25 patrocinadores, eso se convierte en una auténtica locura. ¿El otro sistema cuál es? Marco lo anunció antes también, no es exactamente lo mismo, ¿no? En el tema del naming, es captar, buscar un único patrocinador principal del evento al que lógicamente le das la presencia principal y la mayoría de las veces le das prácticamente el nombre del evento, ¿vale?
ya podéis ver, bueno, ejemplos tendremos otros varios, nada más que tenéis que teclear en Google eventos deportivos que ya llevan su propio logo. Bueno, principalmente, por ejemplo, los de Red Bull, que ya eso se empezó por patrocinar un evento deportivo hace ya 20-25 años y ya es, los eventos deportivos de Red Bull llevan directamente su nombre y ellos son los que lo organizan. Entonces, en este caso en el que recurres prácticamente todo o lo apuestas todo por el sector privado, capta al patrocinador, ¿vale? Ofrécele al patrocinador tanto la presencia en el evento deportivo como, sobre todo, que participe, que se integre en la gestión del evento deportivo, porque un patrocinador que te pone grandes cantidades de cientos de miles de euros, como eran estos casos de los Champions de África, hubo un patrocinador que puso 300.000 euros encima de la mesa para ayudar, principalmente, lógicamente, a los niños que se apadrinaban tanto por la Fundación Canoté como por UNICEF, pero lógicamente a cambio, está bien que se hacen esos donativos, esas aportaciones, pero lógicamente quieren una tasa de retorno. Marco nos ha dicho antes que medir la tasa de retorno de un patrocinador es muy complicado, Pero al final, la presencia en los medios, en el evento, en el antes, en el durante y sobre todo en el después. Hay una frase de Carlos Mangado, especialista en marketing, fue profesor mío en el máster que hice en Madrid, que nos decía que a un patrocinador hay que agasajarlo, hay que cuidarlo, hay que captarlo, pero lo importantísimo es mantenerlo. Y el mantener a un patrocinador es, entre comillas, perdóname la expresión, es darle cariño durante la celebración del evento, pero sobre todo darle participación después del evento. Al patrocinador hay que enseñarle después la tasa de retorno, ya sea en temas económicos, ya sea en repercusión mediática, que suele ser lo habitual, es decir, un patrocinador, por ejemplo, de un partido de estos, de fútbol, que es a una hora concreta, hay eventos deportivos como una olimpiada que duran 15 días, esto dura 2 horas, que es lo que dura un partido de fútbol. Tiene sus entrevistas previas, sus actos previos de marketing, de publicidad, pero no deja de ser un partido de fútbol de 180 minutos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando termina el evento deportivo, tienes que hacer una buena memoria sobre todo de la repercusión, tanto económica, sobre todo con la mediática, para que el patrocinador vea que a la hora punto que se estaba emitiendo este partido en la cadena X, pues está siendo visto por X millones de personas. Y eso el patrocinador es lo que quiere ver, porque así apostará por ti a la edición siguiente que quieras hacer, ¿vale? Por eso, como decía Carlos Mangado, al patrocinador cáptalo, pero manténlo. Luego, por otro lado, está, que he sido director de la regata Sevilla Betis, como decía, el evento deportivo más antiguo de la ciudad de Sevilla durante 2 años. Y igual que os comentaba que comencé con los Champions for Africa en el 2008 hasta el 2012 y me tragué, si me permitís la expresión, toda la crisis del ladrillo, y ya cuando ya estábamos resurgiendo, pues ya paramos un poco. También los eventos, lógicamente, hay que, si no son muy consolidados y tienes un buen evento deportivo que tenga unos buenos participantes, una buena repercusión mediática, un buen seguimiento por los patrocinadores, los eventos también se queman. Es una cosa que como organizadores o asesores de eventos deportivos tenéis que tener mucho cuidado. Pues dejé aquello y comencé, me ofrecieron dirigir la regata Sevilla Betis y la acepté encantado en el 2020, año de la pandemia. Sospecho que quizá tenga yo un pequeño gafe, con lo cual no preocuparos, los organizadores de eventos deportivos podéis llamarme, porque al final tanto los Champions for Africa como la regata Sevilla Betis salieron bien, y en el 2020 se pudo celebrar a pesar de los pesares, y en el 2021 se pudo celebrar a pesar de todas las restricciones que había, que prácticamente no había nadie en la calle, y nosotros sacamos todas las embarcaciones al río. Fue el evento deportivo más visto por la televisión. En este caso concreto, volviendo un poco al mundo del patrocinio, la regata Sevilla Betis es propiedad de la Federación Andaluza de Remo. La Federación Andaluza de Remo tiene sus patrocinadores privados, pero claro, el remo es un deporte, entre comillas, minoritario a nivel mundial. Tiene muchísimo auge cuando llegan los campeonatos del mundo, cuando llegan las Olimpiadas y alguna cosa muy puntual, como es la famosa regata Oxford-Cambridge. Y en Sevilla, a nivel local, me atrevería a decir un poquito regional, tiene esa pequeña repercusión de ese día en concreto, pero la regata Sevilla Betis, quitando a los remeros y a los clubes a los que pertenecen los remeros, no es un evento deportivo que se vea o se siga durante el resto del año. Con lo cual, un patrocinador apostar privado, me refiero a apostar por ese evento local, que son 2-3 horas, un día, un domingo por la mañana, pues bueno, suele ser complicado. Aquí, como decía, que funciona a través de la Federación Andaluza de Fútbol,
recurrimos al patrocinio público, es decir, tenemos que recurrir a las administraciones que tienen competencia y tienen interés en este evento. Y volvemos a lo mismo. Voy a pedirle dinero, pero ¿por qué? ¿Con qué fundamento? Pues voy con el fundamento de hacerles, regalarles la visibilidad, es decir, claro, darle la visibilidad en el evento para que, en este caso concreto, tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de Sevilla tengan esa cuota de protagonismo en el que fomentan un deporte que no ha dejado de dar, lo que es además en Sevilla, muchísima gloria, porque hay muchísimos remeros que han sido olímpicos con diplomas, campeones del mundo, campeones de Europa, campeones de España, en fin, la selección española se nutre mucho desde tiempos inmemoriales, desde los remeros de la ciudad de Sevilla, de los clubes de la ciudad de Sevilla, y esto es un evento que al final atrae turismo. Y eso tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Sevilla lo saben y les gusta. Entonces, cuando en este momento tú, el patrocinio privado no apuesta por ti, tienes que recurrir a que la administración competente de turno se vuelque contigo. Y solo puedes hacerlo de la manera que, bueno, eso suele haber habitualmente, pues cediéndole a ellos todo el protagonismo. Nosotros ponemos el evento, ponemos a los remeros que son los verdaderos protagonistas, pero el sitio, lo que es la plataforma, el río, los permisos, contar con la autoridad portuaria, que también hay que contar con ella. Hay que darles a ellos su sitio el día de que se entregan los premios, cada miembro de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Sevilla, de la autoridad portuaria, de los distintos clubes, tiene que estar presente en ese evento. Es decir, es la forma que tienes como organizador del evento deportivo de poner a cada uno, darle a cada uno su sitio, como se suele decir, para que a la postre el evento, luego, cuando una vez que termine y le entregues a todos y cada uno su memoria económica y su memoria de repercusión mediática, se vean presentes, tengan esa tasa de retorno que es difícil de hablar, para que al año siguiente sigan apostando por ti. Quiero terminar no por último, es menos importante, con una cuestión importantísima en los eventos deportivos y más en estos tiempos que corren de crisis, que son los voluntarios. El sector de los voluntarios es fundamental. Sin los voluntarios, los eventos deportivos serían carísimos y los eventos deportivos probablemente serían un caos, porque habría que recurrir normalmente a personal propio de la entidad organizativa que casi nunca tiene la voz suficiente. Entonces, a los voluntarios, en España, por ejemplo, tienen su cobertura legal correspondiente y propia y particular, doy por hecho de que en el derecho de la Unión Europea también están debidamente protegidos y en los países amigos y hermanos de todo occidental y también oriental también están recogidos lo que son sus derechos y sus deberes, porque un voluntario, estamos en lo mismo, me gusta tratar bien al patrocinador porque apuesta por mi evento, pero me gusta tratar todavía mejor al voluntario que viene y trabaja y hace que mi evento luzca sin percibir nada a cambio. Tienen sus derechos como que estén debidamente asegurados, que se le abonen los gastos que hayan tenido de desplazamiento, lógicamente que lo atiendas con comida y con bebida, que no les falte absolutamente de nada, que tengan un coordinador propio de la organización para que no se sientan perdidos, que le des la debida formación en todo momento, pero luego un voluntario que se presta y que firma su consentimiento también tiene unas obligaciones, tiene que seguir las directrices del organizador del evento, en definitiva, trabaja por y para que tu evento deportivo sea todo un éxito. Es decir, que al final siempre tienen, por lo menos en los eventos que yo he organizado, siempre tienen una mención especial en todas las memorias que hay que hacer al final, porque con ellos es importantísimo. Truco. En los voluntarios es importante tanto cuando trabajas con el sector privado, en los Champions for Africa, como os he dicho al principio, como por ejemplo en la regata Sevilla-Betis, es muy interesante involucrar a personal de los patrocinadores, ¿vale? Recuerdo que en el Champions for Africa, en uno de ellos, el gran patrocinador, que era una entidad financiera, pues se le ofreció que los voluntarios vestidos con indumentaria que se identificasen como, aparte de como voluntario, como personal de esa entidad financiera, también estuvieran ayudando, con lo cual las personas que acudían al evento deportivo visualizaban que la persona que le estaba ayudando allí con carácter voluntario, de forma gratuita, era personal del patrocinador, con lo cual el patrocinador además cumple con su responsabilidad social corporativa. Estoy apostando dinero por un evento solidario como es para recaudar fondos para, como os decía, los orfanatos y los proyectos sociales que se mantienen en África por la Fundación Canoté y por UNICEF, pero también estoy lógicamente ayudando al sector local que está viendo, al público, al que está pagando su entrada, al que está pagando sus derechos televisivos, al que quiera que esté allí, al que está comprando su camiseta, al que hay que servirle un vaso de agua o un refresco en
en cualquier barra, en cualquier stand que haya ahí en el evento deportivo. Eso lo está haciendo personal voluntario, ¿vale? Por ello, como os decía, y con esto también concluyo para dejar, o se me agota el tiempo y quiero dejar alguna plazo para si queréis formar algún tipo de pregunta, pensar siempre que en los tiempos que corren, en el que las empresas más grandes, más pequeñas, están fritas, tienen los presupuestos muy ajustados, hay que ofrecerle más que pedirle, que a la administración pública hay que agasajarle y darle siempre su sitio, su cuota de protagonismo dentro de los eventos deportivos, y que no dudéis nunca en contar con el mayor número posible de voluntarios, siempre, por supuesto, con el máximo respeto y máximas garantías para ello. Desde 4Pro quedamos a vuestra entera disposición para que a través de los amigos de Cuplic, con el que tenemos también una relación de confianza y de quid pro quo, podamos hacer cosas juntos, y para cualquier duda que tengáis, sugerencia que tengáis, quedamos a vuestra enterísima disposición. Por ello, vuelvo a darle paso a Marcos y a Noemí, que estarán por aquí, para que, si así lo tenéis y habéis formulado algún tipo de pregunta, pues quedamos a vuestra disposición para contestar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Marcos. La verdad que ha sido súper interesante y además los consejos que ha dado Jesús son muy prácticos. Creo que este webinar vale dinero, ¿eh? Con todo lo que acabas de decir para poner en práctica para un evento. Sí, muy interesante. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas. De momento tenemos aquí un par de preguntas. Asistentes, todavía estáis a tiempo de escribir algo que se les haya quedado por ahí en el aire, ¿vale? Mira, la primera pregunta que nos hace Rosa es: desde vuestra experiencia, ¿cambian las marcas con su patrocinio las reglas del juego de los eventos deportivos? ¿Disparo yo, Marco? Por favor. Sin duda. Las marcas, como os decía antes, dependiendo del evento deportivo y sobre todo de la aportación económica que hacen, cuanto mayor sea el aporte económico que están dentro de un evento deportivo, más cuota de protagonismo exigen, hasta el punto, os lo decía Marcos antes, de directamente ponerle el nombre a un estadio o el nombre a un evento deportivo, prácticamente hacerlo suyo. Es cierto que es bueno incorporarlos cuando es un buen patrocinador, tú lo quieres conservar, es bueno incorporarlos dentro del equipo de la gestión del evento deportivo, pero también, que no me escuche ningún patrocinador ahora, también es bueno marcar las diferencias. Hay que saber quién es el propietario del evento deportivo y quién es el gran patrocinador, que son dos cosas diferentes que muchas veces se confunden. Genial. Y la siguiente pregunta que tenemos es: ¿qué diferencia hay entre property y marca? Pues la verdad es que casi que lo ha definido muy bien Jesús con su respuesta, pero la propiedad property, que el anglicismo que se ha puesto tan de moda, en verdad siguen siendo los dueños de la organización deportiva, del evento deportivo. Como ejemplo, pues puede ser la liga de fútbol, las federaciones, distintas federaciones deportivas, clubes, las propias competiciones deportivas. Esas son las properties. De hecho, para diferenciarlo bien, la liga tiene a su vez distintas properties. Por poner el ejemplo de fútbol, cada club de la liga es una property. La liga de por sí es un conjunto de properties, pero la liga sigue siendo uno. Yo creo que lo de la marca queda claro que es, no hay duda, las marcas son las marcas, pero si diferenciamos en quién activa el patrocinio, sí se entiende muy bien la diferencia entre property y marca. Porque es el club, la federación, la liga, la competición la que debe activar el patrocinio, la relación con la marca. Y después, en esa primera fase, pues hay una gran diferencia entre una y otra, porque la propiedad buscará marcas afines a sus valores. La marca, en cambio, también tendrá que buscar territorios naturales a su actividad. Y la propiedad incluso tendrá que ver que atraigan a otras marcas. Es decir, que ese atractivo que presenta esa competición deportiva pueda atraer a otras marcas. Para que distintas marcas conecten en una comunidad de consumo, que es lo que va buscando la marca en definitiva. Espero que haya quedado claro. Básicamente lo entiendo así. Yo creo que sí, que ha quedado claro. Mira, a ver, tenemos otra pregunta. ¿Puedes explicar cómo transmitir eventos vía streaming para generar cobertura mundial? Si es para mí, que he hablado concretamente de eso, ya dije que era periodista, no soy técnico,
pero cómo transmitir es todo a través de como lo estamos haciendo hoy aquí, básicamente plataforma digital y retransmisión en directo. No sé si se refiere a la retransmisión, a la técnica de la retransmisión o la cobertura mundial. La web y la website tienen acceso libre todo el que tenga cobertura y red, o sea que sí, tan sencillo como el distinto clic. Así es, desde el punto de ahora que tengas una mínima infraestructura para grabar en directo, o sea, para emitir en directo una señal del evento deportivo que estás haciendo y colocarlo en la web, ya lo tienes a nivel mundial. Genial, mira, nos sale una nueva pregunta, de Rosa también. Con lo que hablabais de la nueva forma de ver el deporte, ¿creéis que está cambiando la tendencia de visionado a inclinarse más por redes sociales como Twitch a la televisión? Sin duda no está cambiando, está incrementando el uso de la plataforma digital. Yo tengo por aquí algunos datos también de Nielsen muy actuales y es que es fabuloso lo que se está traduciendo en cifras, porque hablamos de la transformación digital y todo lo que significa la involucración y las comunidades digitales y bueno, y viene a decir que Nielsen estima que el 39,4% de los aficionados a nivel mundial verán contenido en diferido relacionado con un evento deportivo en directo. Es decir, una cosa es el consumo que haremos del evento en directo, pero un 39,4% lo haya visto o no posteriormente verán diferido ese contenido. O sea que además del visionado de deporte se ha convertido en una experiencia multipantalla, que el 47% de las personas que ven deporte interactúan simultáneamente con otros contenidos en directo. Son datos de Nielsen que, bueno, que yo no discuto. Así que ha habido un aumento de un 5% respecto al año pasado. Es evidente que el consumo multipantalla no hay quien lo pare. Eso es importante también para los patrocinadores a la hora de ir a captarlo y ofrecerles, porque en el evento local hace 10, 15, 20 años se exhibía, por decirlo de alguna forma, físicamente en el sitio. Quizás con la publicidad, pues los medios de comunicación de los días previos al evento deportivo. Pero hoy, en el directo, el patrocinador que en un banner en televisión, que en una reseña en el Twitter, en Instagram, en cualquier plataforma digital, se está anunciando mientras tú estás viendo el evento deportivo, está llegando no solo a los que físicamente están viendo el evento deportivo, el partido de tenis, la carrera de triatlón, el partido de fútbol, la regata de turno, sino que lo está viendo cualquier persona que está a cientos de kilómetros. Con lo cual es un plus añadido a la hora de captar patrocinadores. Hay que medirlo, ¿eh? Hay que medirlo, ese es el asunto. Vamos a ver. Creo que por lo digital va a ser más sencillo. ¿Ahí los periodistas donde lleva ahí la voz cantante? Algo tendremos que decir, sí, porque tenemos que decir siempre algo en todos lados, o sea que como intrusos que somos naturales. Bueno, chicos, pues creo que hasta aquí el turno de preguntas. Agradeceros muchísimo a los dos vuestro tiempo, porque de verdad que me ha parecido un rato muy interesante, muy agradable. Y nada, muchas gracias también a todos los asistentes por vuestro tiempo. Mira, una última pregunta de último momento, para ya antes de cerrar, ¿vale? ¿Hasta qué punto es interesante para un deporte que está en pleno momento de expansión ceder sus derechos televisivos a una entidad como Movistar? Jesús. Hombre, aquí está, si el evento deportivo o el deporte está en plena expansión y me está hablando de unas plataformas que a nivel nacional y, si me apuras, internacional es muy, muy potente, no tendría duda. Si son ellos los que vienen a buscarte, no te digo que firmen lo que sea. Para firmar, llámanos a 4Pro, te asesoraremos en condiciones, con perdón del chacarrillo, pero lógicamente si tienes un evento que va como un tiro hacia arriba y apuesta por ti una gran plataforma, no lo dudes, nunca. Genial, chicos. Pues ahora sí, damos por terminado el turno de preguntas y bueno, de nuevo, agradeceros de verdad por todo vuestro tiempo. Tenéis aquí, para todos los asistentes, tenéis aquí los contactos de Jesús y de Marcos en la presentación, ¿vale? Para cualquier cosa que necesitéis o que queráis poneros en contacto con ellos. Y nada, deciros que este webinar queda grabado. A partir de mañana lo podréis ver en nuestro canal de YouTube. También dejaremos un resumen por escrito en nuestro blog. Y nada, os esperamos el mes que viene con el siguiente webinar que será dedicado al mundo de los eSports, ¿vale? Se titulará Los eSports en el sector deportivo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Aquí nos despedimos. Gracias, Jesús, Marcos. Y nada,
seguimos hablando, ¿vale? Gracias a ti, Noemí. Un saludo. Adiós. Hasta luego.